Bien, hermanos, vamos a continuar. Ya los había saludado, o me parece que llegaron algunos también. Los saludo también. Espero que estén con mucho ánimo. Amén. El otro día, ¿recuerdan lo que dijimos? El amén tiene que ser con convicción. Muy bien. Gracias, hermana Jennifer. Muy inteligente usted. Ya. Invito, hermanos, que me acompañen al libro de Hebreos capítulo 5. El día de hoy nos toca un versículo bien cortito, pero muy importante dentro de lo que nosotros estamos estudiando. Habíamos visto que obviamente el texto, en la carta, está escrita a creyentes que tienen la característica de ser judíos, ser hebreos, por lo tanto ellos conocían acerca de la ley. Todo el vocabulario que está usando el escritor es conocido por los receptores. Es sabido porque ellos tienen esta descendencia y por lo tanto conocen todo lo que es acerca de la ley, acerca de los sacrificios, de las ceremonias del pueblo de Israel. Pero el escritor también está enlazando con lo que tiene que ver con la obra de Jesucristo. ¿Amén? Que es este gran sumo sacerdote. Hay un sumo sacerdote que era escogido por Dios, que representaba al pueblo delante de Dios, porque debemos entender algo muy importante. Dios es un Dios santo. Y como Él es santo, no tiene relación con el pecado. Él no peca, tampoco tienta a nadie, por lo tanto es un Dios perfecto y santo. Y como el pueblo que Él había escogido no es un pueblo santo, Dios le había dicho, vosotros me seréis un pueblo santo, apartado de los demás. Pero como este pueblo y el corazón del hombre es incapaz de obedecer a Dios, ellos también, Dios les entregó las leyes, ellos fueron incapaces de obedecerlas. Por eso se hacía necesario que todos los días los sacerdotes ofreciesen sacrificios por los pecados, ofrendas delante del Señor, para así tener una comunión con Dios, estando en obediencia. Pero como era normal que ellos cayesen, tenían que constantemente estar ofreciendo día y noche sacrificios por los pecados, sacrificios de ofrenda al Señor, para tener y mantener una comunión con este Dios santo. ¿Amén? Y esa era la tarea, imagínense tremenda tarea que tenía el sumo sacerdote. Y nosotros vamos en el versículo 3 del capítulo 5. Y dice lo siguiente, versículo 3. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Este es un versículo bien cortito, dice, y por causa de ella. El versículo anterior estaba hablando que él debía ofrecer, era escogido por Dios, era escogido de entre de sus hermanos para interceder por sus hermanos. Él tenía que ofrecer, pero tenía que ofrecer por las debilidades de su hermano. Día y noche este sumo sacerdote ofrecía sacrificios, entregaba ofrendas delante del Señor. Por las flaquezas del pueblo, porque el pueblo constantemente estaba pecando, ofendía a Dios, no obedecía la ley, entonces tenía que ir y ofrecer sacrificios. Estos animales día a día eran ofrecidos delante de Dios. Y dice, por causa de ella, ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo. Por causa de sus propias flaquezas, de sus propias debilidades, él no podía llegar y presentarse delante de Dios. Él no podía decir, ya hoy día me levanté y voy yo y ofrezco, intercedo por el pueblo. No. Primero él tenía que ofrecer por sus propias debilidades, por sus propias flaquezas, por su actitud que de desobediencia, por el ofender a otros y todo lo demás. Él tenía que ofrecer por sí mismo, antes que por el pueblo. Y esto es algo muy interesante, porque aquí hay un contraste muy grande con lo que es el gran sumo sacerdote. Los sacerdotes, el sumo sacerdote debía ofrecer constantemente, pero Jesús, que es el gran sumo sacerdote, no necesita estos sacrificios ni ofrendas. ¿Amén? Porque Él es sin pecado. Y esto es importante, hermanos. Él es sin pecado. Tiene las flaquezas y debilidades propias del ser humano. Tuvo hambre, pasó frío, lloró, dice la Escritura, pero jamás en su vida ni en su mente pasó el pecado. Esa es la gran diferencia con nuestro gran sumo sacerdote. Y continuamos, dice, él entonces ofrece estos sacrificios y ofrendas tanto por sí mismo como también por el pueblo. Después de ofrecer por él su propia ofrenda, tenía que tomar las ofrendas del pueblo y ofrecerlas. Y esto es interesante. Él entonces está delante de Dios día a día ofreciendo estos sacrificios de animales que eran ofrecidos a Dios. Ellos ofrecían diferentes tipos de sacrificios. Así que él
todo el día tenía que estar ahí trabajando para el servicio al Señor. Y más adelante vamos a ver acerca de su selección. Pero vemos que él entonces tiene que ofrecer por sí mismo y también interceder y ofrecer sacrificios por el pueblo. Porque era el hombre que Dios había escogido para que intercediese delante de él. Era el representante de su pueblo delante de Dios. Qué importante tarea. Pero esa tarea ahora la ha asumido nuestro gran sumo sacerdote, que intercede también por nosotros. Pero él no necesita estos sacrificios, sino que él mismo se ofreció como sacrificio. Perfecto. Ya no hay que ofrecer día a día los sacrificios, porque él lo hizo una vez y para siempre, porque es una ofrenda perfecta, mejor que los corderos sin defecto que ellos debían ofrecer. Jesucristo es el cordero perfecto. Así que imagínense, pero aquí nosotros podemos entender algo muy importante. Este sumo sacerdote tenía que primeramente limpiarse a sí mismo por medio de los sacrificios de estos animales para entrar a servir a Dios y a su pueblo. Qué interesante. Nosotros también cuando servimos al Señor tenemos que presentarnos delante del Señor. Muchas veces nosotros tenemos reuniones acá y son reuniones de preparación para el servicio. Porque para que nuestro servicio sea aceptado delante de Dios, nosotros tenemos que estar limpios delante del Señor. Ahora lo hacemos por medio de Jesucristo. Por eso día a día debemos nosotros, primeramente, doblar nuestras rodillas. Porque muchas veces ofendemos, dice la Escritura. Y debemos nosotros doblar nuestras rodillas, pedir perdón a Dios, limpiar nuestro corazón para entregar un servicio al Señor. Así que si bien ya no necesitamos llevar estos animales, pero sí nosotros debemos llevarnos a nosotros mismos delante del Señor, para que Él nos pueda utilizar, porque Dios es un Dios santo, y Él se relaciona con los que viven en santidad. Amén. Qué importante y qué interesante aplicación podemos tener para nuestra vida. ¿Cómo está nuestra vida, nuestro cuerpo, alma y espíritu delante del Señor? ¿Han sido ofrecidos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor? Vamos a orar. Amado Padre, damos gracias por este versículo que hemos podido aprender. Damos gracias porque a pesar de que es muy breve nos encierra una gran verdad. Y vemos el contraste con tu obra, Padre, con tu sacrificio que es perfecto y que no se necesita nada más. Y tú eres ahora el que intercede por nosotros. Bendice el tiempo de oración que vamos a compartir. En Cristo Jesús.